Hola, ¿qué tal? Una vez más, queriendo compartir con todos ustedes una porción de la palabra de Dios. Quiero realmente hablar del temor. Hoy en día hay mucha gente temerosa, hay mucha gente que tiene incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro, qué va a acontecer mañana, qué es lo que va a suceder. Y todas estas cosas obviamente producen temor. El temor es algo que de repente en cierta medida es bueno y en cierta medida es malo. Debemos entender eso también. Pero vayamos a la palabra de Dios, vayamos a la Biblia. Dice así en el Salmo capítulo 56, versículo 3, dice: en el día que temo, yo confío en ti. En el día que temo, yo en ti confío. Qué tremendo. Bueno, entonces, el temor es sin duda un problema común en todos los seres humanos. Y dentro de las promesas de la palabra de Dios está aquella que Dios mismo le hizo al hombre. Él le dijo: no temas. Esta palabra se encuentra muchísimas veces en la Biblia, dando a entender de que Dios está preocupado, de que Dios está deseoso, de que el hombre pudiera entender de que Él es el que tiene que controlar todas las cosas. Él está en control, Él quiere estar en control de tu vida, Él quiere estar en control de todas esas cosas que te producen temor y que muchas veces te aterrorizan. Es normal sentir temor, casi podríamos decir que es saludable, en cierto grado. Es una emoción dada por Dios. Sin ella, nos meteríamos casi en todos los problemas, en todas las dificultades y en todos los peligros. Y obviamente Dios no quiere eso, quiere que tú vivas una vida normal, llena de felicidad, de alegría. Cosa que hoy vemos, que de repente vemos la falta de sensibilidad de parte de la gente, y eso es algo que nos preocupa, porque en momentos en el cual la gente no necesita que vos le estés diciendo algo que están viviendo ya, sino que le estén diciendo cómo superar esos temores, cómo superar esos problemas. Y obviamente en vez de darle una palabra de aliento, le están dando una palabra negativa. Casi podríamos decir que utilizan los medios de comunicación para hacer una especie de terrorismo. Esto no tendría que ser así, al contrario, los medios de comunicación bien usados tendría que ser precisamente para ayuda de la comunidad, para ayuda del ser humano, el ser humano es un ser gregario, es un ser que necesita la ayuda de otro ser, que necesita la comunión de otro ser. La común unión, ¿qué te une al otro ser? Somos imagen de Dios, somos creados por Dios, necesitamos de otra persona. ¿Por qué? Porque obviamente es parte del cuerpo de Dios, es parte del cuerpo de Cristo. Muy bien. Los temores que nos causan problemas son aquellos que no nos dejan dormir, son aquellos que producen ansiedad, son aquellos que producen falla en nuestra relación, ya sea conyugal o laboral, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo superar estos temores? Bueno, la Biblia dice en el Salmo capítulo 118, versículo 6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es tremendo. Es necesario confiar en el Señor, buscar su guía para encontrar la ayuda que necesitamos para superar esos temores. En la Biblia encontramos todo. Lo que pasa es que muchas veces, al no entenderla, nos encontramos con pasajes que no son muy positivos, que digamos, ¿es necesario recibir instrucción para leer la Biblia? Claro que sí, por supuesto que sí. Es necesario. Es el manual del cristiano, pero ese manual tiene que ser comprendido, tiene que ser entendido.
Y obviamente para eso está la iglesia. Una de las cosas que no hace la iglesia hoy en día es instruir conforme, ¿no es cierto?, a los principios de la palabra de Dios. Porque obviamente la palabra de Dios también lleva costumbres del Medio Oriente, lleva costumbres, llevan historias de hace miles de años atrás, y que obviamente no son compatibles con nuestra historia hoy en día. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos sacar los principios de la palabra de Dios, y para eso debe haber una instrucción. Y yo le recomiendo que se acerque a una iglesia donde le pueda instruir la palabra de Dios, donde puedan verdaderamente tener, ¿no es cierto?, alguien que le esté explicando esos principios. Es difícil hoy en día porque todos creen saber algo que nos desconocen totalmente. Predican de Dios cuando en realidad no lo conocen. Yo no puedo predicar a alguien que no conozco. ¿Cómo yo puedo hablar de alguien que no conozco? Hoy en día se estila mucho eso. Entonces debemos conocer a Dios en su inspiración, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios fue escrita por manos de 40 hombres, pero dictada por el Espíritu Santo. Y obviamente que así como se escribió también se debe leer, obviamente inspirada por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo. Y esto tiene mucho que ver con el deseo de Dios de que el hombre pueda encontrarse con ese Dios que tiene la solución para sus vidas. Esa es la realidad. Muy bien. Entonces, Él nos libra de todo temor, debemos confiar, debemos leer la palabra de Dios, debemos buscar el lado positivo de las cosas. Siempre hay un lado positivo, nunca es completamente negativo. O sea, el lado positivo depende mucho de nosotros, no depende de Dios, que lo busquemos. Entonces tenemos la ayuda de la palabra de Dios como guía para que nosotros podamos encontrar ese lado positivo. De lo malo debemos hacer cosas buenas. Yo tengo este dicho, que cada cosa negativa que me pasa en mi vida es un motivo más para ejercer fe y pasar por encima de ese problema. Yo debo ejercer fe en momentos en que los problemas son quizás agobiantes, pero debemos entender que ese es el propósito de la fe. La fe no existe en momentos que está todo tranquilo, está todo bien. Cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, ahí está la fe. Y por ese motivo, ¿no es cierto?, Jesús, en medio de la barca, estaba en la barca, estaba en un rincón de la barca, durmiendo tranquilo, había ahí una tormenta terrible, algo descomunal, ¿no es cierto?, y de repente los discípulos: Señor, ¿no tienes temor de que nosotros muramos? Lo primero que él dijo: hombre de poca fe. Esto nos habla de que la fe funciona en medio de las tormentas. Que esa fe verdaderamente esté arraigada en tu corazón, y para eso debemos entender la palabra de Dios. Muy bien. Que nuestra confianza sea más fuerte que nuestras dudas y nuestro amor sea más fuerte que nuestros temores, porque Dios, que nos guió hasta aquí, Él no nos va a abandonar. Por supuesto que no nos va a abandonar. Él nos guió, Él nos va a librar, pero necesita que nosotros confiemos. Hay algo que siempre digo y lo quiero repetir en este día. ¿Tú confías en Dios? Perfecto. Yo creo que no hay ninguna persona en este mundo que diga: no confío en Dios. Pero la pregunta la podemos hacer al revés. ¿Dios puede confiar en ti? ¿Dios confía en ti en momentos en que vos parece que tu barca se va a hundir? O sea, ¿puede tener la colaboración tuya desde el momento en que vos confíes en Él? Dice, netamente, que vos estás tranquilo. ¿Puede confiar Dios en que en ese momento vos estés tranquilo? ¿Estés confiando de que de repente Él te puede librar porque te sentís en manos de Él y Él tiene todo en control? Bueno, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. En el Salmo capítulo 34, versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¡Qué tremenda! David hablaba con certeza porque él había experimentado por mucho
por muchas cosas, ¿no es cierto?, que había pasado en su vida, y obviamente él pasó por un sinnúmero de temores, pero en todos ellos salió victorioso, porque en el momento en que parecía que esa barca se iba a hundir, él confió en el Señor, que le dijo, no temas, no temas. Y él lo dijo con certeza. ¿Sí? Entonces, que verdaderamente hoy pases un día hermoso, que puedas enfocarte más en la palabra de Dios y en las cosas positivas que Dios te presenta día a día. A través de las dificultades, busca el lado positivo, siempre busca las cosas de manera que vos puedas levantar ese ánimo con fuerza, con ganas, y confía en que Dios, y en los principios de la palabra de Dios, y en que Dios no va a estar hablando de balde. No temas, dice la palabra de Dios, no temas.